actividad refleja es el arco reflejo. Y el arco reflejo está como yo lo dejé hace muchos tiempo cuando estudié en el Guadalupe. No ha cambiado, igualito. El arco reflejo consta, como ustedes bien saben, un órgano sensible. ¿Se acuerdan ustedes de que en nuestro libro Coquito aparece este órgano sensible con una piel? Después de esto tenemos la neurona aferente. Después tenemos un centro integrador de los potenciales de acción que llega en los mamíferos. Suelen ser dos los centros reguladores. Uno es la médula y el otro es la corteza cerebral. Después vemos también este arco reflejo, la neurona eferente, y por último observamos el órgano efector, que también nos recuerda que lo representaban a través de un haz, de un músculo esquelético, y eso era prácticamente el arco reflejo. El arco reflejo constituye la estructura que se encarga de mantener estable, constante, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y la concentración de iones y hidrogeniones. Entonces, estas estructuras se encargan de mantener estable, como le vuelvo a decir, la presión parcial de oxígeno, CO2, concentración de iones y hidrogeniones, y de recuperarlas cuando se pierde. La respiración se da por descargas rítmicas, vuelvo a repetir, la respiración se da por descargas rítmicas de las neuronas motoras que inervan los músculos de la respiración. Estas descargas dependen del cerebro. Estas descargas están reguladas por los cambios que suceden en el torrente sanguíneo. Los cambios de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y la concentración de iones y hidrogeniones. Como les estaba diciendo, estaba recordando el arco reflejo. Pienso que es la mejor manera cómo explicar esta clase, que es muy tediosa, no es muy emotiva, y nos basamos en lo que es el arco reflejo. ¿Cuál es el objetivo de la respiración? El objetivo de la respiración es mantener constante, mantener estable la concentración de oxígeno, la concentración de CO2 y la concentración de iones hidrogeniones. Entonces, dispuesto a funcionar cuando se producen algunas alteraciones para poder recuperar esta estabilidad, para recuperar este equilibrio funcional. ¿Qué tiene el sistema que regula la respiración? Miren, tiene sensores. Es el órgano sensible que yo dije, recordando lo que es el arco reflejo. Dentro de los sensores tenemos bulbo raquídeo, cuerpos carotídeos y aórticos. El bulbo raquídeo, cuerpos carotídeos y aórticos. En este esquema, miren, representemos, acá tenemos en el tronco encefálico, encontramos el bulbo. Acá, por ejemplo, tenemos el nervio glosofaríngeo, el vago que participan. Acá tenemos los cuerpos carotídeos. Acá tenemos la carótida que se bifurca. Esta es la carótida principal. Y después tenemos los cuerpos aórticos que están en el callado de la aorta. Entonces, esos son prácticamente representan los sensores. El bulbo raquídeo, vuelvo a repetir,
está en el tronco encefálico, en los cuerpos carotídeos y aórticos. Ustedes no saben, no me gusta la carrera de los toros, cuando hacen su faena, etcétera, etcétera, porque prácticamente es un abuso que hace el ser humano como animal. Pero sin embargo, el motivo de esta clase, cuando el torero hace una buena faena, entonces al final se dispone a liquidar al animal. ¿Qué es lo que hace? Apuntan. ¿A dónde creen que apuntan? Apuntan, lógicamente, al bulbo raquídeo que está en el tronco encefálico. Si la espada cae a ese nivel, el animal se desploma por paro respiratorio, no por paro cardíaco. El animal cae por paro respiratorio, no por paro cardíaco. Si logra su objetivo, prácticamente todo el mundo comienza a gritar torero, torero, y suelen darle prácticamente la oreja y el rabo del animal. Y como le vuelvo a decir, un abuso. Pero se presta a esta clase que estamos haciendo. Quimioreceptores, ya lo dijimos, hay periféricos y centrales. En el cuerpo carotídeo, que está justamente en la bifurcación de las arterias carótidas, responden a cambios de la presión parcial de oxígeno y en menor grado a cambio de la presión parcial de CO2 y a la concentración de iones hidrogeniones. En el cuerpo aórtico, encima y debajo del arco aórtico, callado de la aorta, responde a cambio de la presión parcial de CO2. Y en los centrales, en la superficie ventral del tronco encefálico, se encuentra el bulbo raquídeo. Encima del tronco encefálico se encuentra el bulbo raquídeo que responde a cambio de la presión parcial del CO2 y de la concentración de iones hidrogeniones. Si nosotros llegáramos a desterrar, se le podría decir, a quitar los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, la ventilación tranquilo o de reposo no se modifica mucho. Pero ¿qué cosa sucede cuando ya el animal no tiene cuerpo carotídeo, no tiene cuerpos aórticos? La ventilación se ve muy poco afectada, pero no responde a la hipoxia. No responde a la hipoxia. En cambio, la respuesta al CO2 solamente se modifica en un 30%. Por eso le digo, cuando hay metabolismo y ventilación minuto, esta relación prácticamente, acá en esta relación, el más importante es el CO2. Entonces, no se olviden, el oxígeno es desplazado. En cambio, en los receptores centrales, que en la superficie ventral del tronco encefálico se encuentran los quimioreceptores, la concentración de iones hidrogeniones, únicamente responde a iones hidrogeniones. Lógicamente que secundariamente es ayudado por la presión parcial del CO2. Ustedes muy bien saben de que el CO2 es fácilmente difusible, atraviesa la membrana con mucha facilidad, atraviesa la barrera hematoencefálica con mucha facilidad. En cambio, todas las estructuras que acabo de mencionar, el bicarbonato, el hidrógeno no pasa, se demora para llegar al cerebro. Entonces, algo tiene que suceder. ¿Por qué? Porque los quimioreceptores en el bulbo raquídeo responden únicamente para controlar la respiración a la concentración de iones hidrogeniones. ¿Y cómo se supera este impasse? Muy bien, el CO2 llega con facilidad, pero el que no pasa al centro cerebral son la concentración de iones hidrogeniones ni el bicarbonato. Pero sin embargo, vemos
de que si nosotros alteramos o disminuimos la concentración de iones hidrogeniones, se estimula la respiración. Entonces, ¿qué cosa sucede acá? ¿Qué cosa sucede acá? Como el CO2 es fácilmente difusible, atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la membrana celular con mucha facilidad. Cuando está en el tronco encefálico, el CO2 se hidrata, se une al agua. ¿Para qué? Para dar lugar al ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia con mucha facilidad. Él es el aportador de hidrógeno al tronco encefálico. Pero el estímulo, ¿a qué responde? El tronco encefálico es básicamente la concentración de iones hidrogeniones, pero lógicamente que estos hidrógenos llegan gracias a la presión parcial del CO2, que se hidrata con facilidad, da lugar al ácido carbónico, este se ioniza y proporciona iones hidrogeniones, que es el principal estímulo del tronco encefálico. Ludeña, ¿se escuchó, hijo? Sí, doctor, todo perfecto. Ya. Entonces, sigamos adelante. Miren, acá otro esquemita, lo repito a cada rato, quimiorreceptores periféricos, los cuerpos carotídeos, tenemos los cuerpos aórticos. Los cuerpos aórticos están acá, miren esta plaquita de acá, los otros son varoreceptores, esta es la plaquita que corresponde a los cuerpos aórticos. Acá tenemos los cuerpos carotídeos, que también acá lo tenemos, es una plaquita más o menos, ¿sí? Acá está, acá ve, esta plaquita, los cuerpos, ¿me entiendes, Carol? Los cuerpos carotídeos. Entonces, y así tenemos, ya, eso es una idea. La característica fisiológica de los cuerpos carotídeos es que tienen un alto flujo sanguíneo por gramo de tejido. Si nosotros comparamos la cantidad de sangre que le llega al cerebro, le queda chico. El alto flujo sanguíneo por gramo de tejido de los cuerpos carotídeos es demasiado alto. Por eso, alto consumo de oxígeno y hay una pequeña diferencia de oxígeno arteriovenoso. Entonces, por eso es importante eso desde el punto de vista fisiológico. A ver, mi estimado alumno Ludeña, ¿qué dices? El principal estímulo de la respiración en el tronco encefálico es la concentración de... ¿Qué dice, doctorcito? Doctor, ¿me escucha? El CO2 y el hidrógeno. Pues. Ajá. Doctor, ¿me escucha? Sí, yo te escucho perfectamente. No, ahora sí puedo prender mi micro, doctor, disculpe. Ya, ese es Ahora sí. CO2 y el hidrógeno. Y el hidrógeno. Ajá. Perfecto, ¿no? Ya. Sí. ¿Estás de acuerdo que lo haga así en mi clase o no? ¿O de frente me voy? Está bien, doctor, sí. Con preguntas y todo, está bien, perfecto. Las siguientes sustancias inhiben la respiración, excepto uno: tranquilizantes, somníferos, alcohol, anestésico, antidepresivos. Empecemos con el alcohol. Ustedes analizan la intoxicación alcohólica crónica puede llevar al paro respiratorio. Entonces, esto lo descartamos. Los tranquilizantes, los somníferos, ¿a dónde va a actuar? En la sustancia reticular que forma parte del tronco encefálico.
que tiene que ver con la vigilia, el sueño. Entonces, esto también, ¿me entiende? Lo descartamos. La siguiente sustancia inhibe la respiración, excepto uno. Los tranquilizantes sí, porque va a actuar en la formación reticular, que es parte del tronco encefálico. Los somníferos también actúan ahí, que tienen que ver, porque esta sustancia reticular tiene que ver prácticamente con el sueño y la vigilia. El alcohol, le acabo de decir, cuando hay intoxicación alcohólica, el paciente puede morir por paro respiratorio. Entonces, los anestésicos, lógicamente que también participa ahí. ¿Quiénes son los que no participan? Los antidepresivos. La respuesta es antidepresivos. ¿Está bien? Listo. El vínculo entre el metabolismo y la ventilación es, entonces, el oxígeno ya lo dije. Cuando sacamos en animales los cuerpos carotídeos, cuando sacamos los otros receptores, perdón, un ratito. Entonces, el vínculo entre el metabolismo y la ventilación es el CO2, no es el oxígeno, no es la concentración de iones hidrogeniones, ni tampoco el CO2 y el hidrógeno, no aparece. La respuesta es el CO2. ¿Se acuerda que yo dije cuando removemos en animales los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, prácticamente la ventilación no se ve afectada? Pero se ha observado de que no hay una respuesta a la hipoxia. En cambio, la respuesta al CO2 solamente se modifica en un 30%. Entonces, ¿cuál es la respuesta? CO2. Centro respiratorio. Tenemos tronco encefálico, que es el área quimiosensible. 2, y el cerebral. Entonces, ustedes saben, estamos en el centro respiratorio que está ubicado en el tronco encefálico, que es una área quimiosensible, lógico, en la parte ventral del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está encima del tronco encefálico y después la cerebral. Entonces, este centro respiratorio es comandado por dos partes. Una parte voluntaria que pertenece a la corteza cerebral, es la parte voluntaria. Y otra parte que es automática, una parte automática. Por eso que nosotros, ustedes que están sentados ahí, prácticamente están haciendo la inspiración, la expiración, ni cuenta se dan que están respirando, pero todo esto es comandado por el cerebro. Entonces hay una parte que es cerebral, que es voluntaria, y la otra parte que es automática. Es como una malla de pescar, que todos los potenciales de acción están viajando, llegan, se van, es un alboroto. Es decir, es como prácticamente un marcapaso, la del corazón, pero el marco del corazón es perfecta. En cambio, a nivel cerebral es muy difusa, muy confusa, que no podemos prácticamente darle una buena explicación. Pero es muy similar a que actúa. Los quimiorreceptores responden muy bien como una especie de marcapaso. Por eso que nunca se apaga la respiración. La respiración está constantemente en forma inconsciente, inspiración, expiración, inspiración, expiración. En cambio, cuando hacemos la respiración en forma voluntaria,
Entonces, esta respiración ya es consciente. Esta respiración nos permite sacar los volúmenes, los volúmenes y capacidades pulmonares de acuerdo a las exigencias. Después tenemos otra parte del arco reflejo, que son los efectores, dos grupos musculares que mantienen la ventilación. De la vía aérea superior, ahí contamos con el geneuroso, y después tenemos el cricoarytenoideo posterior, y de la pared torácica, ¿se acuerdan ustedes? Contamos con el diafragma, los intercostales externos y los accesorios. Hay otros músculos que ya yo les dije en mecánica ventilatoria. Control ventilatorio, miren. Control ventilatorio. Un ratito. Ya. Control de la ventilación. Estamos repitiendo lo anterior. Acá tenemos ya más reunidos los sensores, el control ventral, los efectores. Existen dos mecanismos que prácticamente regulan la respiración. Como les dije anteriormente, uno es voluntario, en la que acá prácticamente comanda la corteza cerebral, y la otra es automática, donde está controlado por los quimiorreceptores que están en la parte ventral del bulbo raquídeo, que encima del tronco encefálico. Y acá lo dice, este es el control central, hay un control voluntario y un control del tronco encefálico. Entonces, acá, por ejemplo, cuando la concentración o la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 son constantes, no sucede nada, la vida continúa. Pero, ¿qué cosa sucede cuando se modifican estas concentraciones? Entonces se generan los potenciales de acción. Entonces, acá, por ejemplo, dicen los quimiorreceptores, actúan sobre los receptores pulmonares, que lo vamos a ver después, y que prácticamente constituyen los sensores. Cualquier alteración hacia arriba o hacia abajo informa de inmediato al control central, que es el tronco encefálico, y prácticamente de vez en cuando participa nuestra voluntad. Entonces, este control central dispara son motoneuronas, ¿me entiendes? Para que inervan los músculos de la respiración como órganos efectores. Entonces, actúan sobre los músculos respiratorios, diafragma, intercostales, externos para la inspiración, y los músculos abdominales. Entonces, esto es respecto a este cuadro. Receptores pulmonares. Escuchen bien. Receptores de estiramiento pulmonar. Entonces, dice que existen receptores lentos y receptores rápidos. Los receptores lentos se ubican en los músculos lisos. Se ubican en el músculo liso. Esto de acá aumenta el tiempo expiratorio y disminuye la frecuencia respiratoria. Esto de acá es conocido como reflejo de Hering-Breuer. Prácticamente él es el que apaga la inspiración, la que da por terminada la inspiración. ¿Entiendes? También acá tenemos ciertos mecanorreceptores y quimiorreceptores. Y después tenemos otros receptores de estiramiento, pero que son rápidos, y que se encuentran en las células epiteliales, estos receptores. Estos receptores aumentan la frecuencia respiratoria, reflejo, se le conoce como reflejo de deflexión,
Y prácticamente él es el que enciende la inspiración. El reflejo de Heisenberg lo apaga y este reflejo de reflexión lo enciende la inspiración. También existen mecanorreceptores, quimiorreceptores. A ver, vamos a ver. ¿Escuchaste? Sí, doc. Ya. Entonces, los receptores pulmonares. Miren, acá tenemos receptores pulmonares. Otra pregunta. Reflejo de Heisenberg. Señale lo falso. ¿Son receptores lentos? Ok. ¿Aumenta el tiempo expiratorio? También. ¿Disminuye la frecuencia respiratoria? También. Pero decía, son dos. Son dos. Ya prácticamente está quedando el falso. Los tres primeros son verdaderos. El cuarto, ¿está en el músculo liso? Claro, está en el músculo liso. Entonces, la última, ya que me queda. ¿Señala el inicio de la inspiración? No, la apaga. ¿Está bien? Sigamos adelante. O sea, la respuesta es, señala el inicio de la expiración. No, lo apaga. Controladores del tronco encefálico. Existe el tronco encefálico. Estamos en la figura del tronco encefálico. Ahí existe un centro medular que mantiene el área rítmica de la respiración. Existe un grupo dorsal y un grupo ventral. El grupo dorsal le corresponde a lo que es la inspiración. El grupo ventral, pues, corresponde a la inspiración, pero con la salvedad de que participa también durante los ejercicios haciendo la inspiración. Ese es el grupo ventral. Después tenemos el centro neumotáxico. Centro neumotáxico inhibe la inspiración. El centro neumotáxico inhibe la inspiración. El centro anéustico estimula la inspiración. El centro anéustico estimula la inspiración. Mientras el neumotáxico inhibe, estimula la inspiración. Ambos modifican la actividad del área rítmica. Entonces, vamos adelante. A ver, ¿dónde se da el ritmo básico de la respiración? En el centro medular, grupo dorsal. En el centro medular, grupo ventral. En el centro neumotáxico, que inhibe. El centro anéustico, que estimula. En los quimiorreceptores, la respuesta es grupo ventral. ¿Entendido, Ludeña? Sí, doctor. Adelante. Acá tenemos el tronco encefálico nuevamente. Miren, yo le dije, centro neumotáxico inhibe la inspiración. Y centro anéustico enciende la inspiración. Después tenemos el cuarto ventrículo, otras estructuras y grupo respiratorio ventral de la inspiración y expiración. Control de la respiración. El control de la respiración. Acá tenemos, acá ventilación pulmonar, empecemos por acá, ventilación pulmonar, los gases sanguíneos, la presión parcial de CO2, la presión parcial de oxígeno, la concentración de iones hidrogeniones, que van a actuar en los quimiorreceptores centrales y periféricos, y esto prácticamente se comunica con el centro, con el tronco encefálico, donde está el centro inspiratorio, que está a nivel dorsal, y después el centro respiratorio, que es el centro respiratorio en la parte ventral. Pero no olvide que acá actúa el expiratorio y también el expiratorio durante los ejercicios. Este es el que mantiene el ritmo básico de la expiración. Entonces, esto es de acá, pero acá también participa el centro cerebral superior, que es la corteza cerebral. La corteza cerebral, por ejemplo, por un lado, y acá con la ventilación pulmonar, se ha estirado el pulmón,
Entonces, hay receptores de estiramiento pulmonar, que ya lo vieron ustedes, el Hering-Breuer, etcétera, etcétera. Esto Hering-Breuer, eso prácticamente va a estimular prácticamente el centro respiratorio. Aparte existe, y también esto estimula la corteza cerebral, y la corteza cerebral influye, hay influencia sobre el centro respiratorio, sobre el tronco encefálico. Acá existen otras estructuras en neumotáxico que inhibe inspiración, que inhibe el centro respiratorio, y el centro anéutico que prácticamente enciende la inspiración. Y posteriormente existen otras variantes que prácticamente también son modificadores de la respiración. Entonces, esto de acá, todo lo que ha sucedido en el tronco encefálico se van a las motoneuronas bajas respiratorias. Se transmiten a través del frénico, intercostales, nervios intercostales, etcétera, etcétera, y estimula los músculos o lo inhibe, depende a lo que conviene al centro ventilatorio para mantener el ritmo básico de la inspiración, de la respiración, inspiración, expiración. Los estímulos nerviosos provenientes del centro respiratorio para los músculos inspiratorios provienen glosofaringeo, vago, facial, trigémino, no, proviene del frénico e intercostales. Las señales inspiratorias de distensión pulmonar llegan a la zona dorsal del centro respiratorio por el vago. Creo que está a la hora. Área rítmica. Entonces, la área rítmica controla el ritmo básico de la respiración, lo estamos viendo. Existen neuronas expiratorias e inspiratorias. Impulso inspiratorio que dura 2 segundos. Y miren, los expulsos expiratorios duran 3 segundos. Es decir, que los impulsos expiratorios son más prolongados. La expiración dura más que la inspiración. Impulso inspiratorio, 2 segundos. Alcanza al diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos. Los impulsos expiratorios, 3 segundos, provocan la contracción de los músculos intercostales internos, de los abdominales, disminuyendo la cavidad torácica, dando lugar a una expiración forzada. Área neumotáxica. Se ubica en la parte superior de la protuberancia. Su función es limitar la inspiración, inhibir la inspiración, transmitiendo impulsos inhibidores continuos al área inspiratoria. Desconecta el área inspiratoria antes de que entre demasiado aire a los pulmones. Mira qué importante su función. Desconecta el área inspiratoria antes de que entre demasiado aire a los pulmones. Esto es el centro neumotáxico. Cuando el área neumotáxica es más activa, la velocidad respiratoria es mayor. El área anéusica, ubicada en la parte inferior de la protuberancia, coordina la transición entre inspiración y expiración. Su función es inhibir la expiración y estimular la inspiración. Prolonga la inspiración y por lo tanto la frecuencia respiratoria. Dolor y temperatura. La estimulación de los nervios aferentes causa un cambio en la respiración. La estimulación de los nervios aferentes causa un cambio en la respiración. El dolor causa apnea e hiperventilación. El calentamiento de la piel produce hiperventilación. El descenso de la temperatura corporal produce una disminución de la frecuencia respiratoria. La hiperventilación en la fiebre se debería a la estimulación de termorreceptores hipotalámicos. Vasoreceptores arteriales. La estimulación de los vasoreceptores de la aorta y de los senos carotídeos por el aumento de la presión arterial puede causar hipoventilación o
o apnea refleja. Una disminución de la presión arterial puede causar una hiperventilación y dura muy poco. Entonces, no olvides que apnea es el bloqueo o la interrupción de la respiración. En cualquier momento es apnea. En cualquier momento puede ser al final de la inspiración o al final de la expiración, al comienzo, etc. Pero si hay paro de la ventilación, ese se llama apnea. Desórdenes del control de la respiración. No olviden de acá, voy a sacar una preguntita. Por lo menos solamente ustedes identifiquen Cheyne-Stott y la causa. Entonces, Biot y la causa. Kussmaul y la causa. Y Ondina y la causa. Entonces, Cheyne-Stott. Entonces, donde el volumen tidal y la frecuencia respiratoria es irregular, con periodos de apneas. Entonces, ¿quién es el que ocasiona esto? La hipoxia, la sobredosis de drogas o insuficiencia cardíaca. La respiración bio, ¿qué cosa produce? Aumento del volumen tidal, disminución de la frecuencia respiratoria, con periodos de apnea. Causa el daño cerebral, la meningitis, por ejemplo, ocasiona esta respiración de Biot. La respiración Kussmaul aumenta el volumen tidal, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Quién es el que causa esto? La acidosis metabólica, la diabetes, cuando están chocados. La respiración ondina es prácticamente, se pierde el control autónomo, solo queda el voluntario respirador. ¿Se acuerdan que ustedes les dije que teníamos dos controles? Un control voluntario de parte de la corteza cerebral y un control involuntario, que es automática y que se llevaba a cabo gracias a los quimioreceptores que se encuentran en la parte ventral del bulbo raquídeo que está encima del tronco encefálico. Pues bien, entonces, como ya en estos pacientes ha perdido el control autónomo, entonces estos pacientes, si se duermen, se mueren, porque ya no tienen el control automático, ya no tienen el control involuntario. Entonces, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Ellos se compran una máquina y un respirador mecánico y en la noche se conectan para que puedan seguir viviendo. La gente de mucho dinero lo compra cuando estas cosas suceden. Entonces se conecta, pero una gente pobre, si no puede controlar la respiración, se muere. Miren, acá tenemos un espirograma normal, el oleaje, el tidal, ¿no? Esta es una respiración normal, bien regular, bien simétrica. Ese le llaman espirograma normal. Se evalúa donde evaluamos la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la profundidad. Entonces, pero cuando esto se acelera, se acortan prácticamente estas ondas, le llamamos taquimia. La frecuencia respiratoria se ha incrementado, pero hay regularidad acá. Es normal, es recuperar, hay que ver la causa nada más. Después tenemos bradignia, cuando se enlentece la respiración. ¿Me entienden? También es recuperable, hay que ver la causa. Después tenemos respiración de Biot. Miren bien, la respiración de Biot es muy irregular. Miren, esta apnea, periodos irregular de apnea seguidos por respiraciones regulares en frecuencia y profundidad, se da en hipertensión intracraniana y meningitis. A ver, vamos a ver. Ahí está, Biot. Dice que sucede, ¿qué cosa sucede acá? Aumento del volumen tidal, disminución de la frecuencia respiratoria con periodos de apnea. ¿Qué es lo que causa acá? La meningitis. Seguimos. Después tenemos la respiración de Cheyne-Stott. Vamos a ver en dónde se ocurre la respiración de Cheyne-Stott. Acá no tenemos. Acá la respiración de Cheyne-Stott dice que el volumen tidal y la frecuencia respiratoria es irregular con periodos de apnea.
Causas, hipoxia, intoxicación por medicamentos. Entonces, vamos a ver cuál es la figura. Esta es la figura, miren, una respiración irregular, ¿no? Y este periodo de apnea es propio cuando estamos, las personas han intentado matarse tomando medicamentos. Entonces, esto ocurre en ellos. Y esto no podemos regularizarlo hasta que nosotros no desintoxiquemos al paciente. Después tenemos la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul sucede en las acidosis, cuando los pacientes prácticamente están chocados por la alta concentraciones de glucosa sérica. Entonces se da la acidosis y esta es la respiración totalmente irregular. Si no corregimos, no metemos la glucosa dentro de la célula, lógicamente que esta ventilación no se va a normalizar. Después acá tenemos hiperventilación profunda con unas ondas bien profundas y después hipoventilación superficial, miren, unas ondas bien cortas, entonces es hipoventilación superficial. Acá, mire, el leoncito me está diciendo gracias, ¿no? Ya, listo. Ya, Ludeña, Listo. pasamos lista, hijo. Sí, está bien, doctor. Ya, pasamos lista y pasamos a la otra parte, ¿ya? La faringe, el tráqueo, etcétera, etcétera. Es decir, hay integridad y todo está bien, entonces eso es un buen mecanismo de defensa. A ver, esto ya está, ya lo hemos hecho, pero recuérdenlo, hay que leerlo. Entonces, esta zona superior también ya lo conocen, entonces cuestión que lo lean. Acá también ya le hemos hecho esta clase, pero no olviden que la vía de conducción son todos, hasta los bronquiolos respiratorios, pero los bronquiolos tienen una parte que no intercambia gases, no hay hematosis, pero el resto sí, bronquiolos respiratorios, alveolos, sacos alveolares, entonces, etcétera, etcétera, hasta el final, sí intercambia gases a través de la membrana alveolo-capilar. Acá también las vías respiratorias, a nivel alveolar, ya les he dicho quiénes son las otras partes que intercambian gases, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, alveolos. Entonces, pregunta, ¿dónde se selecciona el ingreso de aire a los pulmones? A ver, ¿quién me responde? ¿En la cavidad nasal? ¿En la faringe? ¿Laringe? ¿Tráquea? ¿Bronquios? ¿Dónde se selecciona el ingreso de aire a los pulmones? Es en la laringe. Las vías conductoras son excepto tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquiolos terminales, bronquiolos ventilatorios. Dice, las vías conductoras son excepto bronquiolos ventilatorios. El sistema respiratorio cumple con las siguientes funciones. Señale la verdadera. Hematosis, regula pH, limpia la sangre de compuestos farmacológicos, la fonación, señale la verdad, todos hacen el sistema respiratorio. ¿Entendiste, doctorcito Ludeña? Sí, doctor. El aire inhalado, se hay la gran cantidad de elementos extraños que pueden ser. Todo esto de acá, los microorganismos, es cuestión de leerlos. Entonces, dice, pero a pesar de la continua agresión, las vías aéreas son estériles a partir de la primera división bronquial, gracias al eficiente mecanismo de defensa que posee. Entonces, ¿solo el aire transporta agentes extraños que dañan a nuestro sistema respiratorio? Pregunta. El pulmón ofrece una gran superficie. Mira, el pulmón ofrece una gran superficie. Es decir, si todos los alveolos lo extendemos, ocupa un área de 70 o 80 metros cuadrados, que aproximadamente es la cancha de tenis, o la cancha de fulbito, la losa deportiva. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo el intercambio, la hematosis? Para la sangre proveniente del ventrículo derecho. Gran cantidad de noxas endógenas pueden impactar el pulmón y hematógenas
por lo que numerosos procesos metabólicos y de defensa deben producirse para depurar la sangre que circula en el circuito pulmonar. No olviden, 70 a 80 milímetros cuadrados. La injuria al pulmón puede llegar por vía aérea o por vía sanguínea, siendo necesaria. La injuria del pulmón puede llegar por vía aérea o por vía sanguínea, siendo necesaria que el aparato respiratorio disponga de precisos mecanismos defensivos que lo protejan del impacto de los factores agresores. Miren, más preguntas. El ventrículo derecho cardíaco inyecta, señale la falsa. Sangre desoxigenada, ese es cierto. Sangre oxigenada, esta es la verdadera, ya me choqué con esto, esta es la falsa. La hematosis no ocurre en bronquiolos terminales, conductos alveolares, alveolos, bronquiolos ventilatorios. Acá la primera, bronquiolos terminales. La suma aritmética de la superficie alveolar en metros cuadrados es 70, 80. ¿Qué función tiene la laringe? Señale la falsa. La laringe tiene una función protectora, ¿sí? Respiratoria, ¿sí? Tusígena, ¿sí? Expectoración, ¿sí? Purificador del aire, esta es la falsa, no purifica aire. ¿Dónde se realiza una verdadera purificación del aire? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea. No aparece en la tráquea. Ya comienza prácticamente la verdadera purificación. ¿Cómo actúan los mecanismos de defensa pulmonar? Sistema anatómico de purificación de aire, cuestión de leerlo, tenemos mucho. Acá, esto sí, mecanismo de defensa inespecíficos, mecanismo de defensa específicos. Los mecanismos de defensa inespecíficos es la que prácticamente así nacemos. Es decir, tenemos un sistema anatómico de purificación del aire, es de lo que yo dije, ya hemos pasado rápidamente las transparencias, esto tiene que estar intacto, que tiene que estar bien hecho. El sistema de aclaramiento mucociliar, reflejo expulsivo, la tos, reflejo del estornudo y la sustancia tensoactiva. Acá quiero llegar, para hacerlo algo breve, antes de las 6 de la tarde. Mecanismos de defensa específica, adaptativos e inmunológicos, es lo que formamos a través del tiempo, mediados por anticuerpos, mediados por células, etcétera, etcétera. Sistema anatómico de purificación del aire. La primera línea de defensa está conformada por la integridad anatómica de las estructuras respiratorias de las vías aéreas superiores, es lo que hemos visto. Entonces, la fosa nasal, además de humedecer y calentar el aire inspirado, remueve y filtra las partículas mayores de 10 milímetros. Quedan detenidos, pues, estas partículas. Luego, el aparato respiratorio tiene un mecanismo efectivo para filtrar y distribuir fisiológicamente el aire que penetra por la tráquea, como es la estructura de filtración bronquial con múltiples subdivisiones que dan como resultado que solo las partículas 0.5 a 2 micras de diámetro pueden alcanzar la vía respiratoria inferior. Miren, la purificación. Para purificar el aire inspirado, la nariz cuenta con varios mecanismos. Los pelitos, los mocos, las lisosimas, los pelos del vestíbulo nasal actúan como primer filtro. El moco atrapa partículas pequeñas por su viscosidad y por diferencias electrostáticas. Y la lisosima destruye las bacterias atrapadas por la mucosa nasal. Pero también hay otra cosa más. Contamos además con otros 3 mecanismos de depósito. Se conocen 3 mecanismos de depósito. La impactación inercial, sedimentación gravitacional y la difusión. A ver, vamos a ver. La impactación inercial, prácticamente las partículas que ingresan a través de la nariz, de la boca, etcétera, etcétera, no van a hacer una curva, no, de frente, nomás se va y se chocan contra las paredes y quedan pegadas, pues. Es prácticamente un mecanismo de atrapamiento y lógicamente no va a permitir limpiar el aire que ingresa a la parte final del árbol respiratorio. Tendencia de las partículas expiradas, dice, de mayor tamaño, a no seguir el trayecto de las vías
respiratoria, inercia, bueno, debido al frecuente cambio de dirección del flujo aéreo. Consecuencia, muchas de las partículas se impactan en la superficie mucosa de las fosas nasales, faringe y bifurcación de las vías aéreas. Las partículas que chocan en la superficie quedan atrapadas, y siendo la fosa nasal muy eficiente de tener el de mayor tamaño. Sedimentación gravitacional. Por ley de gravedad prácticamente sedimenta. Es el depósito gradual de las partículas por su peso. Entonces, este mecanismo es muy importante para aquellas de mediano tamaño, entre 1 a 5 micros de diámetro, especialmente en las vías aéreas de pequeño calibre, donde hay menor distancia para depositarse. Difusión. Muchas de las partículas inhaladas logran pasar las barreras anteriores. Es el movimiento al azar de las partículas en suspensión por el continuo bombardeo de las moléculas del gas que la contiene. Este mecanismo defensivo solo se produce para las partículas menores de una micra de diámetro, principalmente las vías aéreas más pequeñas, y en los alvéolos donde son menores. La distancia, sin embargo, puede observarse en las vías aéreas mayores. Acá es todo lo que hemos estado hablando. Acá también es un resumen para que ustedes vean. Acá, características relacionadas a nivel de las vías aéreas en lesión inhalatoria. Por ejemplo, la causa puede ser aire caliente, humo, partículas calientes aspiradas, gases irritantes. Miren, el aire caliente que ocasiona obstrucción laringea, estridor, signo, estridor ronquera, humo, partículas calientes aspiradas, desprendimiento de mucosa, taponamiento bronquial, atelectasia, lesiones localizadas, fiebre, roncos, esputos y los gases irritantes. Acá hay edema pulmonar, efectos alveolares capilares, sectores, hipoxia, cianosis, peligroso, ¿no? ¿Qué es la tos? La tos es una respuesta a la irritación de los nervios conocidos como receptores de la tos que se hallan en las vías respiratorias superior e inferior. ¿Dónde están esos receptores? En la garganta y los puntos de ramificación más importantes de la vía respiratoria. También senos, canales auditivos, exófago, abdomen y revestimiento del corazón y pulmones. Producción de tos. Sus estímulos viajan en dirección central por las ramas aferentes de los nervios glosofaringio, neumogástrico, faringeo superior. El glosofaringio es el noveno par y este es el décimo, el vago. Las vías eferentes corren por los nervios frénicos hasta el diafragma, por los intercostales hasta los músculos intercostales y por los laringeos recurrentes hasta las cuerdas vocales. Al estimularse el reflejo tusígeno, el de la tos, sobreviene una fase inspiratoria. Mire, sobreviene una fase inspiratoria. Aducción de las cuerdas vocales. Hay abducción y hay aducción de las cuerdas vocales. Y una enérgica contracción de los músculos abdominales e intercostales expiratorios, generándose una presión intratorácica de 40 centímetros de agua, mayor de 100 milímetros. Esto está en centímetros de agua, pero la presión es mayor a 100 milímetros de mercurio, seguida por una rápida apertura de la glotis. Al abrirse súbitamente la glotis, cae la presión intrabronquial, produciéndose una reducción rápida del calibre de las vías aéreas con expulsión violenta del aire que arrastra secreciones, cuerpos extraños y partículas. La tos en el sujeto sano no contribuye sustancialmente en el mecanismo de aclaramiento mucociliar. La tos en el sujeto sano prácticamente no hay mayor defensa, ¿no? Solito nomás, sucede conforme hemos nacido. Por el contrario, el sujeto con patología bronquial crónica, la tos contribuye con cerca del 50% de la efectividad del mecanismo de aclaramiento mucociliar a lograr la expulsión del moco y de las secreciones bronquiales acumuladas. Considera que algunos de estos mecanismos se pueden alterar cuando las condiciones de humedad, pH, temperatura, etcétera, no son las adecuadas. Entonces, el reflejo de la tos es un evento complejo que protege el pulmón de sustancias extrañas que no son
extrañas que son inhaladas. Los bronquios y la tráquea son tan sensibles a la presión ligera que cantidades muy pequeñas de sustancias etc. inicia el reflejo de oxígeno. Acá está todo prácticamente, los receptores, las vías aferentes, centro regulador y vías eferentes. Se activa una secuencia automática de acontecimientos produciéndose el siguiente efecto. Primero, se inspira hasta 2.5 litros de aire. El volumen tidal es 500, miren, casi la mitad. El primero se inspira hasta 2.5 litros de aire. Segundo, se cierra la glotis y las cuerdas vocales se cierran firmemente. Tercero, los músculos abdominales se contraen con fuerza, comprimiendo el diafragma. En consecuencia, la presión de los pulmones aumenta hasta 100 milímetros o más. Cuarto, las cuerdas vocales y la epiglotis se abre totalmente de manera súbita, de modo contenido en los pulmones explota hacia afuera. De modo, el contenido de los pulmones sale con fuerza hacia afuera. ¿Por qué el nervio, dice, por qué nervio el estímulo de la tos viaja a las cuerdas vocales? Señale la falsa. Glosofaringio, hemogástrico, sí. Faringio superior también. Nervio frénico. El nervio laringio es la respuesta. ¿Cómo se produce la tos? Señale la falsa. Ocurre en fase inspiratoria, abducción de las cuerdas vocales. Esta es la falsa. Reflejo del estornudo. Es un acto reflejo que se dirige por el quinto par craneal, desencadenándose en el tubo. Puede suceder por irritación al polvo, alergia, infecciones nasales, inhalación de sustancias químicas. La úvula desciende y pasa grandes cantidades de aire por la nariz hacia los pulmones. Los músculos abdominales suben al diafragma. Los músculos de la faringe se cierran, saliendo el aire con una velocidad variable de 110 a 160 kilómetros por hora. Cada vez que se estornuda, las partículas de agua abarcan 7 metros cuadrados. No olviden esto. Cada vez que estornuda, las partículas de agua abarcan 7 milímetros cuadrados. Nosotros hemos tenido la peste, la pandemia, imaginen que todo el estornudo, la cantidad de líquidos que sacamos de los pulmones si estamos enfermos, es la cantidad de virus que sale afuera. Es una fase inspiratoria, comprensiva y expulsiva. Secreción bronquial, este ya lo hemos visto. Trastorno, también hemos visto. También ese ya. Esto es sustancia tensioactiva. Acá miren, acá hay una interfase. Este es agua. Acá está agua, está medio tapado y acá está el aceite. Es la parte apolar y la parte polar. Entonces, lógicamente, que esta es para indicar que prácticamente la presencia de la molécula de agua se jalan entre ellas y ocasiona una tensión superficial del líquido. Eso me hace recordar que cuando estamos dentro de tomando una ducha con nuestra sayonara, y al tratar de salir del pozo de agua, lógicamente que la tensión superficial de los líquidos atrapa la sandalia y nosotros nos salimos sin sandalia, ¿no? Entonces es por la tensión superficial de los líquidos. Es una sustancia tensioactiva compuesta por fosfolípidos y proteínas que son sintetizadas en hemocitos tipo 2, entonces, del pulmón. Entonces, acá hay una sustancia tensioactiva. Ustedes no han visto que cuando derraman un líquido sobre una superficie, un vidrio, por ejemplo, ven los extremos de esa agua derramada que prácticamente tiene una formación como si fuera un romo. ¿Por qué? Porque la tensión superficial de los líquidos tienden
a reunirse, a acercarse y forma una especie de un área Roma. Observe cuando se derrama el agua, es por la tensión superficial de los líquidos. Entonces acá hay una interfase. Entonces, eso de ahí, eso se puede romper, ya vamos a ver. Pero acá dice que prácticamente la sustancia surfactante es una sustancia también conocida con el nombre de tensioactiva, compuesta por fosfolípidos y proteínas que son sintetizados por los neumocitos tipo 2. Miren, acá tenemos un macrófago, el macrófago o neumocito tipo 2, que es el encargado de elaborar. Acá está secretando prácticamente la sustancia tensioactiva, que es una asociación de fosfolípidos y proteínas. Entonces, esto lo que verdaderamente sale a las cavidades alveolares y son las que facilitan la respiración, porque rompe la tensión superficial de los líquidos. Es decir, que facilita el inflado de los pulmones. Sin ello no podríamos vivir. Entonces, pero estos neumocitos tipo 2 produce esta sustancia tensioactiva cerca del 7º mes de vida intrauterina. Si los seres humanos nacen antes del 7º mes, le es difícil, porque el ser humano no tiene la energía suficiente como para poder romper la tensión superficial. Necesita demasiada energía. Entonces, prácticamente, si ellos logran vivir, pero prácticamente tienen un camino muy difícil para lograr el éxito, ¿no? En la actualidad ya prácticamente estas cunas que están cerradas colocan sustancias tensioactivas para poder ayudar al nuevo ser que ha nacido antes de tiempo, antes del 7º mes, ¿no? De formación de vida intrauterina. Acá tenemos la composición bioquímica. Lípidos, dice, está en 90% básicamente. Y así, por decirlo, la composición. Y las proteínas en 10%. Básicamente, lípidos 90% y proteínas 10%. Esto es comandado por una ley, la ley de Laplace. Acá la ley de Laplace, presión es igual a 4T, tensión, y el radio. Esto es para una esfera. Esta es la ley que comanda una esfera. En cambio, en nuestro cuerpo, acá la presión puede aumentar o disminuir de acuerdo a la tensión y el radio de lo que sucede en los alvéolos. Entonces, P es presión expresado en dinas por centímetro, T es tensión, dinas por centímetro y R radio. Acá miren, acá dice, el flujo de aire entra a un alveolo grande, se está refiriendo a esto. Acá hay un alveolo grande, hay un alveolo pequeño. Y si nosotros aplicamos la ley de Laplace, acá la presión es de 3 en el alveolo grande, y acá la presión es de 6 en el alveolo pequeño. Pero si nosotros lo comunicamos como está comunicado por este arco bronquial, prácticamente, ¿a dónde va a ir el aire? Hay que tener en cuenta la tensión superficial. Normalmente, según esta ley, el aire va a ir, dice, la presión es mayor en el alveolo pequeño. Acá es mayor. Entonces, este es el que va a empujar al aire al alveolo mayor. Entonces, eso es. Pero hay que contemplar prácticamente la tensión superficial de los líquidos, que es roto por la presencia de la sustancia surfactante. Es una gracia de Dios prácticamente. Entonces, ¿qué cosa sucede cuando no existe, ¿me entiendes? La sustancia surfactante o la sustancia tensioactiva que lo produce el nuevo ser, ¿me entiendes? Que ha nacido antes de tiempo a partir del 7º mes. Si no tiene sustancia surfactante, se colapsa. Entonces se chupa el pulmón. Hay inestabilidad, hay edema, muy difícil de vivir. Entonces, eso es lo que sucede. Importancia, dice. Mire, importancia fisiológica, disminuye la tensión superficial,
Este acá es sin surfactante, este con surfactante. Entonces, ¿qué cosa sucede sin surfactante? Miren, acá esta es una molécula de agua, acá es una molécula de agua, acá hay otra molécula de agua. Miren, dos vectores que se unen, que se atraen, dos moléculas de agua. Entonces, esta es la tensión superficial. Esto es lo que cierra el alveolo antes del séptimo mes. Pero después del séptimo mes ya los neumocitos tipo 2 producen la sustancia surfactante. ¿Y qué cosa produce acá? Prácticamente acá esta fuerza se reduce. ¿Me entienden, no? Estas fuerzas se reducen por la presencia de la molécula surfactante. ¿Sí? Miren, se interpone entre ambas fuerzas. Se interpone entre ambas fuerzas y prácticamente se va a distender el alveolo con mucha facilidad, sin gasto de mucha energía de parte del nuevo ser que ha nacido, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de tener sustancia surfactante. Lo mismo que acá, ya ustedes lo interpretan, que es muy importante tener este con surfactante y este dice con surfactante, sin surfactante. Entonces, miren, qué bonito, acá prácticamente se distiende con facilidad. Acá no, esto de acá es la presión, la fuerza que prácticamente tiende a cerrar el alveolo, las moléculas de agua. Acá también, ya esto ya lo explicamos. Acá también una manera como se forma. Y acá, miren, este ser humano que ha nacido antes del séptimo mes, correlación clínica, síndrome de insuficiencia respiratoria en el recién nacido. En el feto, en desarrollo, la síntesis de surfactante empieza temprano en la semana 24 y casi siempre está presente en la semana 35. Miren, en el feto, en desarrollo, la síntesis de surfactante empieza temprano en la semana 24 y casi siempre está presente en la semana 35. Es decir, miren, empieza acá, entonces a partir de acá por lo menos ya puede tener posibilidades de vida, más la ayuda que le da los pediatras, los neonatólogos, le dan ayuda para poder lograr vivir. Es difícil, pero algunos lo logran. La falta de surfactante en el recién nacido son que sin él los alvéolos pequeños tendrán una tensión superficial aumentada y presiones elevadas, por tanto se colapsarán hasta lactasia. Es decir, hay un fenómeno local de cierre. Se le suministra agentes tensioactivos sintéticos, por ejemplo, se le maneja con glucocorticoides, hormonas, etcétera, etcétera. Pero eso es el síndrome de la insuficiencia respiratoria en el recién nacido, por defecto de la sustancia surfactante. Tiene defensa celular, de esto ya lo van a leer ustedes, porque ya han hecho hematología. Le den una leidita y les agradezco su audiencia. Dueña. Sí, doctor. Alumno, ya, yo ya he terminado, hijo. Entonces voy a descansar para entrar con el otro grupo.